Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Bueno, hoy nos acompañan Julio Verdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar. Julio Verdegué nos va a presentar ya finalmente, que era un compromiso desde hace ya meses, los plaguicidas que van a salir en el Diario Oficial hoy, hoy en la tarde o mañana más tardar, que quedan prohibidos en México. Ahora nos va a explicar cuáles y por qué. Algunos de ellos están prohibidos en muchísimos lugares del mundo y aquí no había una prohibición para su uso. Plaguicidas que hacen mucho daño a la salud y al medio ambiente. Y María Luisa Albores nos va a presentar el Café del Bienestar. Es un programa de comercio justo, de promoción de la agricultura agroecológica y del comercio popular también, a través de las tiendas del bienestar. Es un programa muy importante para ciertas regiones del país. Entonces le voy a dar la palabra primero a Julio y luego a María Luisa y luego contestamos sus preguntas. Vamos a cerrar hoy a las 9 en punto porque a las 10 viene el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y cerramos con detector de mentiras la conferencia de hoy. Bueno, vamos, Julio. Muy buenos días a todos y a todas. Presidenta, con su permiso, la primera lámina, por favor. El día de hoy, la presidenta está presentando al país este decreto que efectivamente prohíbe la importación, la producción, la comercialización, el uso de 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos. Quiero señalar que este es un trabajo coordinado de 4 secretarías de Estado. Aquí han intervenido muy activamente la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura. Este es un trabajo iniciado por instrucciones de la presidenta desde el inicio de su gobierno y que es parte de una estrategia mayor para lograr una agricultura mucho más limpia, más sostenible, más segura para las personas productoras, las y los jornaleros, los consumidores del país. Voy a explicar más adelante que este no es el capítulo final de esta estrategia, la que sigue. Estas 35 moléculas, a partir del día siguiente en que se publica en el Diario Oficial, van a salir de su uso en nuestro país. Nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de este tipo de productos de esta magnitud. Lo más reciente es en el 91, se prohibieron 21 moléculas, pero 35 nunca. Se incluyeron en este primer grupo de moléculas aquellas que están identificadas en convenios internacionales de los que México es parte. Hay un convenio de Basilea, otro de Rotterdam, otro de Estocolmo, en los cuales los países del mundo nos vamos poniendo de acuerdo qué productos son aceptables, bajo qué condiciones. Todas estas moléculas, las 35, están prohibidas en uno o más países o regiones con los que México tiene un comercio activo de alimentos. La siguiente. Aquí les doy solo 4 ejemplos para que se hagan una idea del tipo de productos que están saliendo por instrucciones de la presidenta. El Aldicarb es un insecticida que se ha usado en cultivos como caña de azúcar y cítricos y causa graves daños a la salud
por contacto directo, pero también porque se queda en el agua que después se puede consumir. El carbofurán, este producto es uno de los insecticidas más peligrosos que existen en el mundo. Y en nuestro país pues seguía siendo legal. Está prohibido en Canadá, está prohibido en Europa, en muchos otros países. En Estados Unidos tiene muy fuertes restricciones, pero aquí se utilizaba en café, en algodón, en aguacate. El endosulfán, este es tremendo también, uno de los más peligrosos que existe en el planeta. Está prohibido en más de 50 países, bueno, a partir de ahora en más de 51 países. Tiene efectos muy graves en el desarrollo de los fetos humanos, de los bebés, su desarrollo físico, también su desarrollo de sus sistemas nerviosos, de sus cerebros. Es muy persistente en el ambiente, se ha encontrado en la leche materna, se ha encontrado en distintos alimentos. Y bueno, ya el caso increíble de Ripley, el DDT. Pues el DDT en todo el mundo está prohibido desde los años 70. En México por alguna razón se prohibió la importación, pero no la producción o el uso. ¿Quién sabe cómo eso fue posible? Fíjense que recientemente encontramos DDT en muestras de abejas que murieron por intoxicación con plaguicidas en el Soconusco. Y hacer los análisis de qué había matado a estos maravillosos insectos, encontramos que ahí había, entre otras cosas, DDT. Pues ya, se acabó el DDT en México. La siguiente. Ya para terminar, Presidenta, este es el inicio, es el primer capítulo de una historia que sigue durante el gobierno de la Presidenta. Las 4 secretarías mencionadas, los equipos técnicos, las secretarias, los secretarios, la comisionada federal, ya estamos trabajando en una segunda lista de productos que pondremos a consideración de la Presidenta para, yo espero, en el primer semestre del 2027, 26, disculpen, del próximo año, el 26, ya salga un segundo grupo de productos y por lo menos visualizamos un tercer grupo en el 27. Además, esto es muy importante, habrá algunos plaguicidas que se mantengan en el país. Tenemos que tener una regulación mucho más rigurosa. Si usted va a una farmacia y pide una aspirina, pues se la venden sin ningún problema. Pero si pide un antidepresivo muy severo, pues le van a pedir una receta y lo tiene que usar bajo control médico. Así es un poco la idea. Hay algunos plaguicidas que usamos a veces en las casas para controlar que sea un mosquito y que con un poco de cuidado y de sentido común pues se pueden usar, pero otros no. Otros la idea es que tengan un control, una regulación mucho más estricta, porque hay productos que no pueden ser usados como si fueran aspirinas, definitivamente no. Y esto pues es parte de la determinación de nuestra Presidenta. México, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, va a contar con una agricultura mucho más limpia, mucho más sustentable o sostenible y mucho más segura para nuestra población. Muchas gracias, Presidenta. Hola, buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, Secretario. Y para nosotros es un gusto el día de hoy estarles presentando el Café Bienestar. Primero les quiero compartir un poquito de la numeralia que hace posible qué está detrás de un frasco de Café Bienestar, de una taza de Café Bienestar. En este planteamiento, la primera lámina, por favor. Muchísimas gracias. Pues estamos trabajando ya con 6,646 compañeras y compañeros, pequeñas y pequeños productores de café, como podemos ver en los estados de Oaxaca,
Puebla, Veracruz y Guerrero. La mayor parte, el 55% de nuestro café viene de la región de la montaña de Guerrero. Para nosotros es muy significativo saber que estamos trabajando con pueblos originarios, con mijes, mixtecos, nahuas, otomís, popolucas, tlapanecos, totonacos. En este planteamiento nosotros llevamos 913.56 toneladas ya copiadas y esto nos permitió hacer una inversión directamente a Alimentación para el Bienestar de 59.4 millones de pesos. Tenemos ahí el desglose, tenemos el 44% de quienes nosotros directamente compramos el café a un precio justo, es 44% son mujeres y 56% hombres. Quisiera compartirles que en el caso de la montaña de Guerrero, 6 de cada 10 productores que recibimos el café son compañeras, son mujeres. Y estamos trabajando en este segundo piso de la cuarta transformación directamente con el programa Sembrando Vida. Sí me gustaría mencionar que el día de hoy el secretario presenta un tema que tiene que ver con la agricultura convencional, donde se ocupan diferentes paquetes tecnológicos que a veces son tóxicos o nocivos para la salud, no solo para lo que es el ambiente. Y la agricultura, la otro tipo de agricultura es lo que mencionaba nuestra presidenta, la agroecología, la agricultura orgánica. En este planteamiento sí me gustaría señalar que el programa que ha hecho un trabajo desde la agroecología es el programa Sembrando Vida. Y nosotros en este segundo piso de la cuarta transformación estamos haciendo posible ese seguimiento de trabajo al comprar a un precio justo directamente a pequeñas y pequeños productores y hacer la transformación de productos. La siguiente, por favor. ¿En dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en 72 municipios que tienen 465 localidades. Tenemos 14 centros de acopio y de estos también 8 puntos móviles para poder llegar a las diferentes comunidades. Podemos ver ahí cómo está el desglose y podemos ver que en el caso de Guerrero es donde más acopiamos café, principalmente en la región de la montaña, también acopiamos en Costa Grande. La siguiente, por favor. Y en la siguiente, por favor. En esta lámina quisiéramos señalar lo siguiente. Consideramos muy importantes, estos son datos del CIAP, y podemos ver ahí que en el caso de las hectáreas que ya tiene con café y que cosecha Guerrero, tenemos 40,000. De esas 40,000 nosotros pudimos tener incidencia en 16,000. ¿Y qué significa eso para el estado de Guerrero? Pues significa que estamos trabajando en el 40% de lo que es sistemas cafetaleros, ¿no? Entonces consideramos también eso muy importante señalar. La siguiente, por favor. Y esto significa lo que es el acopio en la montaña de Guerrero. Estamos trabajando en 15 localidades directamente, con 3,150 pequeños y pequeños productores, 55% son compañeras, mujeres, y de ahí proviene prácticamente más del 50% del frasco de café que nosotros estamos poniendo a disposición. Hay una inversión de 33 millones de pesos y estamos trabajando con pueblos indígenas, mixtecos y tlapanecos. La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios trae el tomarnos una taza de café? Pues mejora la concentración y el estado de alerta, favoreciendo la memoria y el rendimiento mental, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares gracias a sus antioxidantes que protegen el corazón, contribuye al control de peso y metabolismo al aumentar el gasto energético y la oxidación de grasas. La cafeína estimula el sistema nervioso, lo que puede disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento físico. Entonces es muy bueno tomarnos una taza de café. La siguiente, por favor. ¿Y qué propiedades tiene nuestro café? El Café Bienestar está hecho con 100% café mexicano, producido por manos de pequeñas y pequeños productores, donde nosotros hacemos la compra directa a través de un precio justo.
no tiene aditivos ni edulcorantes, libre de saborizantes, libre de colorantes y su único ingrediente es el café. Eso es muy importante señalar. La norma mexicana permite que en un frasco 30% no sea café, puede ser garbanzo o otro elemento. Nosotros estamos dando un frasco que el 100% es café. Es una mezcla de distintas variedades de café en el que predominan el pergamino y natural arábiga. En una pequeña porción tiene el robusta. Y todo el producto acopiado para el café Bienestar proviene de sistemas agroforestales bajo sombra. La siguiente, por favor. Y acá sí me gustaría hacer hincapié, señalar que los sistemas en los que ya estamos trabajando, así como es el cacao, los cacautales, aquí estamos trabajando con sistemas agroforestales, los cafetales. Y un cafetal asemeja lo que es un bosque natural. Si nos damos cuenta, tenemos un estrato arriba, que es el estrato arbóreo. Y cuando vienen las lluvias, lo que hace es transminar el goteo del agua. Y por lo tanto no cae todo el agua de repente y entonces ayuda a que no se pierda suelo. Entonces evitamos con eso la erosión. También ayudamos a que se pueda captar el agua y recordar que cuando hablamos de un sistema agroforestal como son los cafetales, tenemos un estrato arbóreo, después viene el café que es un arbusto y después viene el estrato herbáceo, lo que asemeja un bosque natural. Y en este planteamiento pues tenemos diversidad en flora y por lo tanto tenemos una diversidad en fauna que visita los cafetales. Sí quisiera señalarles que en el caso de México los cafetales son megadiversos y son megadiversos porque quienes se dedican a la caficultura en México en su mayoría son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces esto es de gran importancia. La siguiente, por favor. Y pues les presentamos nuestro café. Estos son los frascos de nuestro café. Podemos ver las diferentes presentaciones. El de 50 gramos, que tendrá un precio en toda la República en nuestras tiendas Bienestar de 35 pesos. El de 90 gramos tendrá un precio de 65 pesos y el de 205 gramos de 110 pesos. La siguiente, por favor. Y esta es la distribución, como será distribuyendo en los diferentes lugares. Recordar que por ahora no tenemos nuestra planta, pero tenemos la instrucción de nuestra presidenta de que Alimentación para el Bienestar también tenga una planta para poder hacer el café soluble. Sí quisiera comentarles por qué hacemos el café soluble, porque el 84% de las familias mexicanas prefieren el café soluble. Por eso es que estamos haciendo el café también soluble. Y sí, pasamos también un video, por favor. Con mucho orgullo y alegría presentamos ante el pueblo de México el Café Bienestar, un café de calidad y con un profundo aroma a justicia social. Estará disponible en comunidades de todo el país en 3 presentaciones, 50, 90 y 205 gramos. Las y los mexicanos solemos iniciar nuestro día con una taza de una bebida llena de historia, cuya planta llegó a nuestro país por el bello estado de Veracruz y posteriormente echó raíces en distintas regiones. Fue adoptado por nuestros pueblos originarios, quienes lo incorporaron a sus sistemas agroforestales sustentables que cuidan y se sostienen en armonía con la madre tierra. En Alimentación para el Bienestar, impulsamos el trabajo de las comunidades cafeticultoras en todo el territorio nacional mediante el componente Transformación para el Bienestar, a través de un esquema de compra justa que reconoce y valora el esfuerzo de las y los pequeños productores. Se llevó a cabo el primer acopio en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Para fortalecer el desarrollo comunitario y dar solución a demandas históricas como el pago justo de su trabajo, la eliminación de los intermediarios y el reconocimiento social, se estableció colaboración directa con localidades indígenas de estos estados.
se realizó en conjunto con pueblos mijes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolucas, tlapanecos y totonacus, en los que hay una presencia importante del programa Sembrando Vida a través de las comunidades de aprendizaje campesino. De esta forma contribuimos al segundo piso de la Cuarta Transformación en materia de soberanía alimentaria, enmarcada también en el Plan México. El Café Bienestar estará al alcance de las y los mexicanos a través de la red de tiendas Bienestar, ofreciendo un precio accesible para que todas las familias disfruten de una taza de un café lleno de historia y justicia social. Lo mejor del campo mexicano para las familias mexicanas. Alimentación para el bienestar. Pues muchísimas gracias. Gobierno de México. Y sí, no sé si podríamos pasar para que… Gracias. ¿Qué les queremos presentar? Cómo quedan la parte de los frascos y si nuestra presidenta se anima a tomar una taza de café. Gracias. Sí. ¿Hay café para todos? Sí, les dimos… sí. Bueno, colocamos ahí las cafeteras y también el café y también un frasco de café para todos. Miren qué bonito programa. La montaña Guerrero es una de las zonas, ha disminuido mucho la pobreza, pero todavía es una de las zonas más desprotegidas, vamos a decir así, o con mayor pobreza en el país. Muchos productores agrícolas se dedican a sembrar café. ¿Qué hacen con el café que siembran? Ahora con Sembrando Vida, pues ya procesan y ya tienen acceso a otros mercados. Pero ¿qué pasa ahora? 40% de esos productores les compra el café Alimentación para el Bienestar a un buen precio, de tal manera que les permite vivir, o sea, volver a sembrar y vivir de esa siembra. Y se procesa. Al procesarlo, pues vale mucho más un café procesado que el café en grano, incluso no tostado todavía vale menos que el café tostado. La ganancia de este café pues va directo a las comunidades. Se paga, digamos, el costo de procesarlo, de llevarlo, del transporte, pero la ganancia va directamente a la montaña de Guerrero, donde se vende en las tiendas del bienestar. Queremos llegar al 100% de los productores de la montaña, porque eso va a garantizar café saludable en las tiendas del bienestar, pero significa reducción de la pobreza, significa todavía más bienestar para los productores de café. Entonces es un programa muy bonito y además es 100% café, no vamos a decir otras marcas, pero si ustedes leen el contenido de otras marcas, pues no son 100% café, tienen muchas otras cosas. Muchos incluso tienen azúcares. Entonces, pues presentamos Café del Bienestar, comercio justo para beneficio del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Déjalas. A ver, sobre el tema. Sí. A ver. Sobre café. A ver, vamos aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya tienen varios días que no les he dado la palabra. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Pues precisamente sobre este tema del café, pero no solamente del café, también hablemos de todos los productos que tienen el sello del bienestar, del sello de Hecho en México. Preguntarle, doctora, presidenta, cuando se habla de este esfuerzo tan grande que se está haciendo para impulsar a pequeños productores, para estas zonas vulnerables que pues lo único que tienen al alcance es precisamente productos agrícolas, pues el ingenio, las ganas, pues todo parece indicar que hay a ciertos grupos que les duele, les enoja
que saquen este tipo de productos. Conocer su impresión precisamente de este tipo de esfuerzos que están haciendo ustedes como gobierno federal, pues para impulsar esta economía local. Pero también cómo se va a escalar más este producto, y lo pongo de esta forma. Usted acaba de mencionar que lo van a distribuir en tiendas del bienestar, pero han visto de alguna manera también poderlo lanzar en otras cadenas de distribución, no sé, estas tiendas de autoservicio, pues también hablando de esta alianza del sector empresarial con el gobierno federal, con precisamente esta cadena, pues para seguir impulsando los productos del bienestar. Esa sería mi primera pregunta. Primero, hay mucha mentira cuando anunciamos estos productos como chocolate para el bienestar, como si se quisiera que ya no existiera el mercado normal de estos productos. Ese mercado existe. Este proyecto tiene que ver con mejora de la calidad de vida de quien produce café en ciertas regiones de nuestro país, asociada principalmente a los pequeños productores y la mayoría de ellos en zonas indígenas, de pueblos indígenas, y se vende en las tiendas del bienestar. Hasta ahora este es el proyecto. Si va avanzando y los propios productores se apropian, digamos, de este proceso, pues ya pueden entrar al mercado y competir en otras tiendas con otros productos. Es lo mismo para el cacao y el chocolate del bienestar. El cacao que acopia alimentación para el bienestar, pues viene principalmente de pequeños productores de Tabasco. Y el objetivo es seguir creciendo con esos pequeños productores que permita que al haber valor agregado en la producción, pues puedan tener mayor ganancias apoyados por alimentación para el bienestar. Entonces tiene que ver con producción agroecológica, orgánica, tiene que ver con valor agregado a los productos que normalmente se vendían a un intermediario a precio muy bajo, y tiene que ver pues con una empresa del gobierno de México que ayuda a los pequeños productores, sobre todo a los más pequeños. Entonces son proyectos de primera, pues ayudan a las zonas más desprotegidas y promueven alimentación para el bienestar. El tema de las insecticidas se lo va a dejar a otros compañeros, pero bueno, ese sería por ese tema. Por el otro lado, preguntarle ya en otro tema un poquito más local, pues su opinión sobre el desmentido que hizo ayer el presidente de la Suprema Corte. Sobre estuvo muy bueno. Sobre López, que pues ni estuvo ni nada. Fíjense el invento. Se les fallaron fue de bastante, Reforma, ¿no? Uh-huh. A ver, quítale ya el café para que podamos ver la pantalla. Les ayudo. O sea, todavía no empiezan las funciones y ya los están criticando, ya le están haciendo… A ver, pon la nota del Reforma. Dice, festejan ministros en restaurante de lujo en Polanco. ¿Quién inventó esa nota? ¿De dónde salió? ¿Quién? O sea, ¿cómo un periódico se atreve a publicar una falsedad tan grande? Ahora sí que mentira, hoy es el detector de mentiras. Y es el propio ministro presidente, ¿no? A ver, que le pregunta. Ministro, ¿usted acudió a Polanco a cenar? ¿No es una contradicción terminar una cena en un restaurante francés? Es falsa la nota, yo no estuve ahí, estuvimos trabajando hasta la 1:30, eso les digo nada. ¿A dónde se fue a festejar entonces? No hubo festejo, puro trabajo, no hemos festejado. Falsa la nota, no. Y en su momento… ¿Qué lectura le da usted a esta embestida contra la nueva Suprema Corte? Todavía no han iniciado y ya hay marcaje personal. No, pero la mentira, ese es el problema. O sea, ¿cómo un periódico de circulación nacional saca una nota que es una absoluta mentira? Totalmente falsa.
Por eso es propaganda, no es noticia, es propaganda basada en la mentira. ¿Cómo un periódico puede decirse que cubre el derecho a la información establecido en la Constitución cuando publica mentira? Pues de perdiz debe haber una disculpa, ¿no? Sentimos mucho a nuestros lectores porque esta nota pues nos equivocamos. ¿Les fallaron las fuentes? Pues sí. Bueno, y finalmente un tema combinado. Hoy al rato va a tener una reunión con Marco Rubio sobre los temas que van a tratar. Bueno, eso sea por un lado, y por el otro, ¿le ha pasado por la mente platicarle a Marco Rubio sobre también las cosas positivas, en este caso de lo de México Canta? ¿Cómo ha habido esa interacción entre paisanos? Bueno, pues, los mensajes que quieren darse entre ambas naciones, ¿no? Sí, no sí. todo es aranceles, no todo es… Se lo podemos platicar. Sí, y por cierto, ¿cómo vio las semifinales? ¿Cómo? Por ahí anda un video, ¿no? Si quieres al ratito lo pasamos. Pero bueno, eso sería todo, pero sí nos puede… 4 millones de personas han visto México Canta. Solo en México. Y los paisanos lo están viendo mucho. Es algo muy noble, la verdad, además con mucho orgullo, porque tienen mucho talento quienes han participado en este proceso. Muy bonito ha sido todo el proceso de México Canta. Finalmente, sobre el caso de Marco Rubio, ¿con qué ánimo va usted? ¿Cómo espera que sea la plática? Muy cordial, va a ser una reunión muy cordial. El programa de trabajo ya tiene nombre, ya ven que les decía que era acuerdo, que era entendimiento. Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías. Eso es lo que está en este programa de cooperación. Y va a ser una reunión cordial. Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad, en que hemos colaborado conjuntamente en el marco del respeto a nuestras soberanías. Vamos a tocar, pues yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que viven allá, también el tema de comercio, aunque no le corresponde específicamente al secretario del Departamento de Estado, pues vamos a tocar algunos temas de comercio y de cooperación. No sé, lo que dice Relaciones Exteriores es que no necesariamente es una firma, es un entendimiento, porque si se firma tiene otra connotación en la política exterior, en las definiciones, pero sí es un programa de cooperación en el que estamos de acuerdo los dos países. Sí, a ver, ¿quién más? A ver, atrás, vamos atrás porque… A ver, vamos a ver la compañera que no ha preguntado y luego Serrano y luego, a ver. Sí. Perdón, buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, en Tijuana, desde la detención del Flaquito por autoridades federales, los homicidios han disminuido. ¿Seguirá enviando apoyo para que esta tendencia continúe y se logren más capturas de generadores de violencia? Es la estrategia de seguridad, y cuando hay algún problema en alguna entidad de la República, pues nos coordinamos con el gobernador o gobernadora para enviar apoyos. Entonces, es el caso de cualquier entidad. Vienen, eso es importante, vienen muy seguido los gobernadores al gabinete, se trabaja, ellos hacen su presentación, la presentación de la cooperación y el apoyo que hay, y se determinan algunas estrategias importantes. Muchas gracias. Presidenta, tras su primer informe, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, reconoció una disminución del 36% en homicidios dolosos en Baja California gracias a la coordinación federal del Estado y municipio. ¿Qué mensaje le envía a los ciudadanos teniendo en cuenta que Tijuana encabezaba las listas nacionales de violencia?
Hay prácticamente disminución en todas las entidades de la República, incluso en Sinaloa hay una disminución, en todas las entidades. Y si hay crecimiento en alguna, no es un crecimiento, digamos, alarmante, sino parte pues de las tendencias, que no necesariamente es una caída siempre, sino que hay meses que sube un poco, luego baja. Lo importante, digamos, es la tendencia de 6 meses, algo así que nos permita poder revisar realmente la disminución. Entonces, todas las entidades han disminuido realmente los delitos. Es un trabajo muy importante coordinado. Muchas gracias, Presidenta. Por último, ¿qué avances hay en la investigación para dar con los autores intelectuales de la ejecución del cantante Ernesto Barajas del grupo Enigma Norteño? Ahí tiene que contestar siempre el Gabinete de Seguridad. Ellos son los que informan. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Ayer estuvimos presentes en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Presidenta. Las cifras no mienten y son alentadoras. Usted termina su discurso, de hecho, diciendo estamos bien y nos va a ir mejor. Algunos platicábamos con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que hizo mención de algo que nos llamó la atención. A ese nivel hay un cierre de filas con los gobernadores de oposición que tomaron la palabra ayer. Escuchábamos a las gobernadoras de Aguascalientes, de Guanajuato, a los gobernadores de Nuevo León, de Jalisco, de Querétaro, y no hay forma de refutar que se va avanzando, a pesar que la oposición más abajo, no a ese nivel de mandatarios, lo mismo no se presenta a la sesión de toma de protesta de los nuevos ministros y ministras de la Suprema, o se salen antes, como el caso del PAN en el Senado. Su reflexión acerca de esta relación con la oposición, Presidenta, que pareciera a un nivel estar de una forma positiva y abajo con mucho ruido, Presidenta, por favor. Pues con las y los gobernadores hay muy buena relación. Los gobernadores que llegaron a través de la alianza del PRIAN y de los de Movimiento Ciudadano, hay buena relación en temas de seguridad, en temas de desarrollo económico, obras públicas que llevamos a cabo en las distintas entidades de la República. Incluso yo les agradezco, han firmado varios desplegados, varios comunicados, los 32 o las y los 32, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno, en apoyo a decisiones que hemos tomado en nuestra relación con Estados Unidos. Sacaron también un comunicado ahora con el informe. Entonces, con ellos hay una buena relación institucional de coordinación. Habrá cosas en las que uno no esté de acuerdo, pero particularmente en el tema de seguridad no podemos decir, como es un gobernador que viene del PRIAN, pues no se apoya a la población, sería absurdo. Pero además la actitud de ellos fueron a la toma de protesta de la Corte, ahí estaban los gobernadores, las y los gobernadores. Algunos quizás no pudieron asistir por problemas logísticos, pero estaba la gobernadora de Aguascalientes, la de Guanajuato, estaba el gobernador de Jalisco, el de Nuevo León, el gobernador de Coahuila, el de Durango, Querétaro, ahí estaban en la Corte. Es decir, ellos tienen una actitud distinta con la situación que vive el país y con el gobierno. Y bueno, ya los diputados, senadores pues tienen otra actuación, pero la verdad es que yo agradezco pues la actitud de colaboración y cooperación, y de nuestra parte es de la misma forma. Y más allá de mandarlos o de sugerirles clases de yoga a algunos en la oposición, Presidenta, ¿cuál sería el mensaje para pues los Alitos, las Lili Téllez? Precisamente está en México Marco Rubio, y son estos personajes los que han hecho un llamado al extranjero. Veíamos a Alito Moreno hablando de narcopolíticos terroristas, y estuvieron a punto de reventar la sesión
de la entrega del informe de gobierno precisamente al Congreso por parte de la secretaria de Gobernación. ¿Cuál es el mensaje? ¿Piden diálogo, pero o se salen de las sesiones o intentan reventar las sesiones? Y en el caso del PAN ni siquiera esperan la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras. ¿Cuál es el mensaje desde presidencia, como la presidenta de todos los mexicanos y mexicanas, entendiendo también que amagan con salir a paralizar el país y pues los resultados ahí están? Hubo una marcha de la resistencia encabezada por Claudio X González y Enrique de la Madrid y Alessandra Rojo de la Vega, y Alito Moreno pues ya vimos que fracasó rotundamente sacando al PRI a las calles, presidenta. ¿Cuál es el mensaje entonces? Insisto, más allá de las clases de yoga. Pues yo creo que tienen una realidad en su mente que no tiene que ver con lo que está viviendo México. Muy trastocada la imagen que tienen. Por ejemplo, en la relación con Estados Unidos. Va a haber una buena reunión hoy, estoy segura, con el secretario del Departamento de Estado. Y en algunas cosas no estábamos de acuerdo y seguimos dialogando y viendo en qué podemos colaborar. Durante varios meses estuvo preparando este programa de cooperación y se llegó a un acuerdo. Repetimos, nosotros queremos tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y siempre vamos a defender nuestros principios en ese marco. Pero ellos piensan que no hay una buena relación. Pero además buscan que no haya una buena relación que afectaría al país y a los mexicanos en Estados Unidos. ¿Por qué buscan que haya una mala relación? Pues porque van a los programas de televisión de allá a hablar mal de México, ya no solo del gobierno, de México. Entonces, ¿qué visión tienen? Pues de mucho entreguismo, pero además queriendo mostrar una idea que no es. Mientras ellos, por eso la gente está con nosotros, porque ellos no tienen nada que ofrecer, nada. Como decía Juárez, ¿no? La reacción está moralmente derrotada. Es la verdad. El conservadurismo no tiene, ya no pinta, como dice Reina, pero es porque no tiene nada que ofrecer. Lo único que ofrecen es odio, enojo, crítica, y muchas veces basada en la mentira. Si ustedes se meten a las redes sociales, hay una cantidad de mentiras con inteligencia artificial ahora impresionantes. ¿Y por quién son promovidas? Pues por ellos. Si no, ¿quién las va a promover? Ahí dicen TikTok, ¿no? IA, ¿no? Inteligencia artificial. Esa es su política, que por cierto, para todos los que ven esa red, si abajo dice IA es que está hecha con inteligencia artificial y pues no es real, ¿no? Entonces, ese es su problema, pero es su problema. El nuestro es seguir trabajando y dar resultados para la gente. Si me permite un par de cositas, Presidenta, para cerrar. Tuvimos un desacuerdo, por no llamarlo confrontación, con el gobernador de Coahuila, del PRI, Manolo Jiménez, al salir de su informe de gobierno. Acá afuera hablaba que Gerardo Fernández Noroña se merecía el ataque artero que recibió por parte de Alito Moreno. Yo le decía si no era irresponsable de un mandatario básicamente motivar y promover la violencia. Dijo que habían sido solamente unos empujoncitos. Ayer a mí me pareció en gran hipocresía estar precisamente en la sesión hablando de seguridad cuando él desestima un ataque como el que sufrió Gerardo Fernández Noroña, y más allá de que haya sido ahora contra el expresidente de la mesa directiva del Senado de la República,
yo decía que qué miedo para los opositores en Coahuila, en donde sigue gobernando el PRI, que el gobernador piense que alguien se merece que lo ataquen físicamente, pasando de las palabras a lo físico. ¿No podría haber o no considera usted que sea momento también de hacer un llamado a la no violencia, sea quien sea, siempre, a no solapar? Eso siempre. El Congreso, la Cámara de Diputados, senadores, los congresos estatales son el espacio del debate de las ideas cuando se discute una ley o sobre la situación nacional. Pero la violencia nunca se puede justificar. Entonces sí, es un llamado a elevar el tono del debate y no caer pues en provocaciones primero, a algunos, y a otros pues condenar la violencia. A bajarle también 2 rayitas, ¿no?, a la intensidad. Presidenta, para cerrar, una figura que usted ha mencionado, no necesariamente por nombre y apellido, pero por el caso. Ricardo Salinas Pliego está siendo posicionado al 2030, perdón por la risita, pero ya incluso encuestas que dicen que 7 de cada 10 mexicanos encuestados votarían por él, y muchos pensamos, pues antes de llegar a eso, que pague sus impuestos. ¿Alguna opinión acerca de este posicionamiento que están haciendo personajes ya como grandes periodistas como Leonardo Curcio, que ayer escribió su columna acerca de esto, de la única opción de la oposición que ahora se llama Ricardo Salinas Pliego? A ver, yo creo que cualquiera que quiera postularse a un cargo de elección popular debe cumplir con sus obligaciones como ciudadano, ¿no? Para presentarse ante la gente. ¿Y cuál es una de las obligaciones como ciudadano? Pues pagar impuestos, ¿no? Pues la gente pues que lo juzgue. Y el pago de impuestos, pues que pague sus impuestos. Es tan sencillo como eso. Que pague los impuestos que tiene que pagar, como todos los mexicanos y mexicanas. Le agradezco, Presidenta. Gracias. Buen día. Bueno, vamos. A ver, ¿quién por acá, por acá, por acá? A ver, aquí la compañera que no ha preguntado hace mucho. Gracias, Presidenta. Buenos días, Natalia Vitela, de Grupo Reforma. Pues le quiero preguntar, Presidenta, ¿qué información tiene sobre el asesinato del subsecretario de Bienestar de Guerrero y qué relación hay de su muerte con el grupo criminal Los Ardillos? Recuerden que en estos temas prefiero yo siempre que informe el Gabinete de Seguridad. Se presentó en la reunión de la mañana de seguridad, pero en estos casos informan ellos los avances de la investigación y, en fin, todo lo que tiene que ver con esto. Pero no es muy grave que ya haya llegado al gabinete de la gobernadora. Que informe el Gabinete de Seguridad. No sabe si hubo amenazas previas. Que informe el Gabinete de Seguridad. O si va a tener seguridad Que informe el Gabinete de Seguridad. La gobernadora. Ok, Presidenta. Y bueno, también le quiero preguntar sobre las declaraciones del presidente Trump, que responde sobre las acusaciones de que usted tiene miedo a los cárteles y por eso no acepta la ayuda que le ofrece. Buena relación. No. Hoy va a haber una muy buena reunión con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y nos quedamos pues con lo que va a ser el día de hoy. No voy a entrar en el debate. Pero bueno, ha sido reiterado que… Pues sí, pero ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump, y pues no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco además la buena mención que hizo de mi persona. Y lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas,
En el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos. En el tema del gusano barrenador se está llegando a un buen acuerdo, que ya no sea subjetivo si se cierra o no la frontera, sino con base en indicadores técnicos. En otros temas de aranceles también se sigue trabajando. El secretario de Economía está ahora en Washington en reuniones tanto con el secretario de Comercio como el embajador de los tratados comerciales, y en el caso de seguridad hemos llegado a un buen acuerdo. Y yo creo que eso es importante porque puedes estar de acuerdo con unas cosas o no, con un gobierno extranjero, pero lo importante aquí, y por la importancia de la relación México-Estados Unidos, es que estamos llegando a acuerdos de entendimiento, y eso es muy importante. Entonces, nosotros nos quedamos con esa parte, que es muy buena para el país y que ha representado muchísimo esfuerzo de todo el gabinete y también del gabinete del presidente Trump. Sobre la reunión hoy que tiene con Marco Rubio, no sé si puede aclarar, ¿van a firmar hoy este entendimiento de seguridad? Es que no es una firma. Lo que se firma entre un país y otro está determinado por tratados internacionales y relación bilateral. Es un entendimiento, así se llama, Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Es como si lo firmáramos, solo que si se firma entonces ya tiene otra categoría, pero es un acuerdo, un programa conjunto de colaboración, de cooperación en el marco de nuestras soberanías, en el que está de acuerdo el gobierno de los Estados Unidos y está de acuerdo el gobierno de México. Hay un tema, un punto importante del que usted ha hablado, ¿de dónde vienen los precursores del fentanilo? ¿Esto lo van a trabajar y lo hablan en este Se forma un grupo de alto nivel, que en realidad ya se reunió una primera vez en Washington, y que la idea es que pueda haber pues reuniones permanentes, cotidianas, entre ambos gobiernos a través de los secretarios de Estado, para dar continuidad a este programa de cooperación. Uno de esos temas es, por ejemplo, un grupo conjunto de investigación relacionado con los precursores de fentanilo. Entonces, y se le va a dar seguimiento y continuidad. ¿No se sabe de dónde vienen estos precursores? ¿México no lo sabe aún? Sí, pero es muy importante que nos pongamos de acuerdo y que entre los dos tengamos la misma información. ¿No te parece? Okay. Sí, y preguntarle también sobre las lluvias y las problemáticas a la Ciudad de México. Ayer justamente el señor Rubio tardó 2 horas en llegar del AIFA a Polanco. Sí, lamentablemente hubo no fue tanto, pero lamentablemente sí hubo pues una lluvia otra vez tremenda en la ciudad. Cuando ocurren estas lluvias tan fuertes, porque ha habido mucha inversión en la ciudad, de muchos sexenios, y federal también, desde el túnel emisor, el primero el Gran Canal, principios del siglo XX, después el drenaje profundo que se llama, después el túnel emisor Oriente. Son obras importantísimas de mucho recurso que ayuda a liberar el agua cuando llueve tanto. A veces no alcanza, incluso con todas las obras que se han hecho, a que en el momento que cae se libere. Hay una ventaja, digamos, que en el momento en que empiezan a operar todos los sistemas, las inundaciones o los encharcamientos no duran tanto, precisamente porque está funcionando el sistema. Y se trabaja en el plan integral de la zona metropolitana del Valle de México, que tiene que ver con acceso a agua potable, saneamiento, en conjunto con Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Gracias, presidenta. Ya por último, una delegación de 6 mexicanos partió hacia Gaza junto con la flotilla Sumut para intentar romper el cerco a la ayuda humanitaria que mantiene Israel en la franja. ¿Cuentan con el apoyo del gobierno? Pues no es el apoyo del gobierno, pero nosotros
creemos que esa guerra debe terminar. Es mucho sufrimiento, todas las guerras son sufrimiento. Esa guerra debe terminar. Entonces, no es que lleve recursos del gobierno ni nada, pero nuestra posición ha sido que haya paz entre Israel y Palestina y que se reconozca ambos estados. Gracias. Sí. A ver. ¿Quién más? A ver aquí. Gracias, Presidenta. Buenos días. Carlos Domínguez, de Nación 14. Presidenta, en el México donde a diario la oposición repite y repite y no se cansa de decir que vivimos en una dictadura, ¿qué opinión le merece la designación de Kenia López Rabadán como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Pues hay una regla, ¿no? Por lo que entiendo, Así es, establecida. En el Senado es distinto, pero en el caso de la Cámara de Diputados va turnándose. Un año le toca al partido mayoritario, luego al que sigue y así. El siguiente año le tocará, creo que al Partido Verde, ¿no? Creo que le toca. Entonces, pues así se respetó la regla, que está muy bien. Gracias, Presidenta. Cambiando de tema, tras el anuncio de la inminente desaparición de Cibanco, que ahora es de conocimiento público, que esta institución bancaria pues ya prepara la compraventa de su paquete fiduciario a Multiva, preguntarle cómo podría la Comisión Nacional Bancaria o Hacienda evitar que esta transacción de compraventa pues no se dividan los fideicomisos en dos, es decir, por un lado los que están sanos y por otro lado los denominados tóxicos. Lo preguntamos porque tenemos información que concuerda con lo señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la manera de actuar de este banco, ya que de forma pues deshonesta conspiró para lavar dinero y obtener ganancias a través de sobornos y desacatos judiciales, por lo que está envuelto en varios litigios que representan una enorme contingencia para así como un riesgo de daño patrimonial con cargo al erario y sus órganos reguladores. Si no se hace nada, si no se hace la supervisión correcta y a detalle, pues según datos que hemos investigado, actualmente tienen sentencias en contra por más de 2,000 millones de pesos. Por mencionarle un caso emblemático que podría ejemplificar lo que estoy comentándole, Presidenta, podrían checar a detalle el fideicomiso CIB/2346, ya que en este asunto está acreditado en el amparo indirecto 107/2025 registrado en el Juzgado Segundo Civil de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México, que mandos medios de Pemex y Cibanco beneficiaron fraudulentamente a una empresa mexicana de nombre Nuboil, a una empresa asiática de nombre Costal y a un banco con sede en Singapur de nombre United Overseas Bank. El detalle de gravedad en este caso es que lo hicieron intentando mandar a la quiebra a una empresa mexicana sana, que entre sus acreedores hay 2 dependencias del gobierno americano y varias empresas también de origen norteamericano. ¿Cuándo dices que es la denuncia? Empecé aquí hace 2 años y medio, 3. No, pero la denuncia, porque dice 25, ¿no? Sí, Cuando hay un el amparo indirecto se otorgó este año. ¿Y cuándo es la denuncia? Desde hace casi 10 años que empezó el litigio, Presidente. Y se acreditó apenas. Bueno, el chiste es que estas empresas que tienen… ¿Cuándo se acreditó? En este año, con el amparo indirecto a principios de este año, en febrero, si no me equivoco. Sabemos de buena fuente que parte de la reacción del Departamento de Estado es por las reacciones de quienes tienen sus capitales invertidos ahí. Es de todos conocidos que Cibanco pues, es una institución bancaria pues, ya no de fiar. Hace 2 años, incluso aquí, en la mañanera, el expresidente López Obrador mencionó aquí en este espacio, comentó que este banco estaba siendo investigado por el tema de Segalmex, Presidenta. Solamente preguntarle, ¿está garantizado que no habrá vicios en el trato que ahora va a hacer Cibanco con Multiva? Para que que los accionistas que no han quedado bien no se salgan con la suya y que no le dejen el problema a la Comisión Nacional Bancaria o Hacienda y por ende a su administración, Presidenta. A ver, son varios temas, ¿no? El primero es que nosotros lo dijimos y lo sostenemos, que la información que envió el Departamento del Tesoro a la Secretaría de Hacienda, tanto a la UIF como a la propia Secretaría de Hacienda, no era suficiente, no tenía pruebas suficientes como para reconocer el lavado de dinero. Se hizo una investigación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y ahí se determinó faltas administrativas. Eso lo dijimos entonces, es una investigación de la propia UIF, de la CNBB y de la Secretaría de Hacienda, y frente a lo que envía el Departamento del Tesoro no se reconoció ninguna prueba fehaciente. La intervención que hace la Secretaría de Hacienda tiene que ver más con la protección del sistema financiero nacional. Sobre la denuncia que presentas, pues vamos a pedirle tanto a la Fiscalía como a la Secretaría de Hacienda que pueda contestar en particular sobre esta denuncia. Ahora, ¿este banco qué tiene? Está el banco y luego tiene fideicomisos y otras líneas, digamos, y casa de bolsa. Es banco, fideicomiso y casa de bolsa. Lo que ahora se está vendiendo, asociado en la intervención que se hizo, son los fideicomisos y la casa de bolsa. El banco no. Y la CNBB pues está haciendo toda la investigación para que se pueda hacer de manera correcta. Pero revisamos esta denuncia que presentas. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, más que una pregunta, pues es una… Y por considerarlo sí es importante que, a ver si mañana no lo recuerdan para poder dar más información de esto. Gracias. También nosotros publicamos lo que tengamos, Presidenta. Presidenta, una denuncia. Desde hace varias semanas hemos investigado la crisis que desde el año pasado atraviesan productores de caña de azúcar en la región huasteca de San Luis Potosí debido al abuso en la exportación y el uso de jarabe de maíz procedente de Estados Unidos, así como la compra ilegal de azúcar brasileña de mala calidad pero a bajo precio. Esto por parte de embotelladoras de refrescos y productores de alimentos endulzados, aunado a un aparente descontrol que existe en las aduanas del país, donde se tolera el huachicol de jarabe de maíz procedente de nuestro vecino del norte y se cobra un arancel muy bajo que no limita la entrada de este producto al país ni protege a los productores locales. Como parte de nuestra investigación, el fin de semana pasado nos disponíamos a realizar entrevistas con productores cañeros en la región huasteca, de la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles. Nuestro trabajo incluía el levantamiento de material audiovisual para concretar nuestro reportaje, pero horas antes de comenzar nuestro trabajo fuimos avisados de que por órdenes del secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres, estaba prohibido que los productores pues nos otorgaran las entrevistas para que realizáramos nuestro trabajo periodístico, y los amenazó con atenerse a las consecuencias, que es lo mismo que represalias si esto ocurría, lo que constituye pues un ataque directo a la libertad de expresión, además del ataque contra los productores agrícolas de caña de azúcar. Presidenta, con humildad y porque fui testigo de esta represión a la libertad de expresión, le pido ponga más atención en ese gran estado, en el estado de San Luis Potosí. No se vale que vivan así, no todo lo que el gobierno local quiere que creamos desde afuera es verdad. Si así nos trataron a nosotros, unos periodistas, Presidenta, no me imagino lo que viven a diario otros sectores productivos y sociales de este gran estado. San Luis Potosí la necesita, Presidenta, los productores de caña de azúcar lo necesitan. Por nuestra parte, pues vamos a seguir intentando concretar nuestra investigación, realizar estas entrevistas sobre la crisis que atraviesan los productores de caña de azúcar. Se tiene diálogo con los productores de azúcar, es un tema relevante. Me llama la atención que hables de huachicol, porque no tenemos reportado eso en aduanas. Existe, Presidente. Del jarabe de maíz. Y se tiene diálogo con ellos. No sé, ¿quieres comentar algo, Julio, sobre esto? Gracias, Presidenta. En efecto, hay una mesa de trabajo con los cañeros, los ingenios, y de parte del Gobierno federal está la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el SAT y la aduana, y la Secretaría de Agricultura. En el tema del comercio o del contrabando técnico, que hay una denuncia bastante creíble, ya el SAT está tomando medidas. Se han identificado empresas por ellos y que efectivamente meten mezclas, les llaman, para eludir el pago de los impuestos correspondientes, que son 10% de otro producto inerte, pero es fundamentalmente azúcar, que supuestamente esas, en fin, hay todo un control. Ya están identificadas las empresas
ya están procediendo las autoridades competentes para aplicar las sanciones que corresponden. En el tema del arancel, también ya está siendo viendo muy activamente por la Secretaría de Economía. Hay efectivamente un arancel fijado hace muchísimos años. No se ha movido desde el 94. Sí, y ya se está haciendo los análisis técnicos y jurídicos para ver la factibilidad de modificar ese arancel, convirtiendo en un arancel ad valorem que represente realmente pues, algo adecuado. Se trabaja con distintos estados, por ejemplo en el estado de Quintana Roo, además del tema de los precios, hay temas de determinadas enfermedades de la caña, hay un trabajo muy intenso con la gobernadora, en fin, sí hay una atención muy integral del gobierno federal a la situación que vive la caña de azúcar. Secretario, sobre la entrada a través de puertos, sobre todo el puerto de Veracruz, de azúcar de mala calidad procedente de Brasil, ¿tienen información? Hay denuncias de contrabando bronco. Como le digo, ya están las autoridades correspondientes dando seguimiento puntual a todas estas denuncias. Además de la mesa general, ha habido reuniones bilaterales de los cañeros, acompañados por nosotros, con aduanas, con el SAT, para hacer los procedimientos que legalmente corresponden. Se están atendiendo todos los puntos, absolutamente todos los puntos que los cañeros y los ingenios han considerado importantes. ¿Hay preocupación en el sector, sobre todo en la Huasteca Potosina? ¿Para cuándo habría resultados en este tema, secretario? Pues son procedimientos que tienen un camino legal. Uno no puede llegar arbitrariamente y decir esta empresa, ¿verdad? Entonces, pues hay procesos. Todos esos procesos ya están iniciados, es lo que me interesa recalcar. La presidenta hace meses nos dijo, hay que atender esto, y se está atendiendo. Y no estamos solo platicando, ya hay acciones en curso y pues serán las propias autoridades pertinentes en cada caso que irán anunciando esos resultados. La industria, los cañeros y los ingenios están perfectamente informados de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, secretario. Gracias a usted. Gracias, presidenta. Sobre gasolineros, a ver, gasolineros. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle justamente el acuerdo de ayer, esta renovación que se hizo, ¿quedan los mismos planteamientos? El precio máximo es 24. ¿Va a seguir siendo menos voluntario? de 24. Ajá. ¿Va a seguir siendo voluntario? Sí. ¿Y participa el 98% de los gasolineros del país. ¿Hay algún acuerdo ya para que este 2% que falta y que faltaba también se integre a este acuerdo? No, pues por eso lo presentamos aquí, para que no compren gasolina magna o regular, que cuesta más de 24 pesos. Siempre van a encontrar una estación de servicio que haya firmado el acuerdo y que el precio sea menor a 24 pesos. También, presidente, preguntarle sobre la reunión de hoy, ¿quién estará con usted presente en esta reunión? Va a estar el secretario de Relaciones Exteriores, el subsecretario para América del Norte, la secretaria Rosa Isela, el director de Migración, el comisionado de Migración, el secretario García Harfuch y ya, ¿no? Bueno, el embajador de Estados Unidos, de México en Estados Unidos. ¿Y se tendría contemplado o ustedes solicitarían en esta reunión un encuentro personal con el presidente Donald Trump? No lo tenemos contemplado por lo pronto. Van muy bien los trabajos entre los secretarios de Estado y seguimos comunicándonos por teléfono con el presidente Trump. También preguntarle, presidenta, ¿es cierto que usted dio la instrucción para que la diputada Dolores Padierna sea la vicecoordinadora de la bancada de los diputados federales en Morena? No, yo no me meto a eso, ni quién es el presidente ni el vicepresidente, ¿cómo se llama? Sí, vicepresidente, ¿no? Sí, vicepresidente. O vicepresidenta, ni el coordinador, ni la coordinadora, ni la vicecoordinadora. Eso lo decían los diputados. Bastante trabajo tenemos, imagínense, para andar decidiendo quién es el vicecoordinador o coordinadora.
Ayer en el marco del Consejo de Seguridad, uno de los temas que abordó la Secretaría de Gobernación fue que los gobiernos estatales respeten la libertad de manifestación y de expresión. ¿Qué está viendo su gobierno, Presidenta, para que sea necesario este llamado? No, es una posición general, no hay algo en particular que nos alerte sobre alguna situación de represión. No hay. Muchas gracias. A ver, la compañera aquí. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara de Sin embargo. Presidenta, The New York Times dijo este fin de semana que había cansancio y desconcierto por parte de los equipos negociadores, al citar fuentes obviamente de acá de México. Dijo que en el caso de Washington pide y pide y no se está reconociendo por parte de Washington lo que está haciendo México, estos esfuerzos. ¿Siente usted que Estados Unidos está estirando la liga y si con estas reuniones… Pues lo dice el New York Times, ¿no? No lo dice el gobierno de Estados Unidos. ¿Y usted qué opina? ¿Siente o el equipo de negociación de México sienten que Washington está estirando la liga y si esperan que se revierta estas presiones o… ¿Cuáles presiones? ¿Cuáles presiones? Hoy viene el secretario del Departamento de Estado a ponernos de acuerdo, a acordar de manera definitiva el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Y como lo dije el otro día, México, si no es el país, somos de los países que menos, en promedio, aranceles tenemos. Y tenemos una relación de respeto. El gobierno de Estados Unidos nos respeta y nosotros lo respetamos, en el marco de la colaboración bilateral. Y las conversaciones que tenemos con el presidente Trump, a veces llegamos a acuerdos, a veces no llegamos a acuerdos, pero es en un marco de respeto. Entonces, no que nosotros nos sintamos presionados. México es un país muy importante y además estamos viviendo un momento histórico estelar que es reconocido por el mundo entero. Y es respetado, México es respetado en el mundo entero. Gobernante que se siente presionado, disminuido, pues es porque no reconoce el valor de México. Así a lo mejor fue Zedillo, ¿no?, cuando aceptó el préstamo de Estados Unidos a cambio de entregarle el gobierno al PAN. O el gobierno de Calderón, que llegó con un fraude electoral, entonces tenía muy poca legitimidad y buscó legitimarse con la guerra contra el narco y el mayor injerencismo de las agencias de Estados Unidos en México. No, nosotros hablamos como iguales y no es un asunto de la presidenta, es un asunto del país, de la nación que representamos. Y habrá veces que estemos de acuerdo y habrá veces que no. Pero por más que Estados Unidos sea una potencia económica, nosotros somos una potencia cultural. Entonces la relación es de iguales entre dos naciones vecinas. Y hoy se cierra este programa que es muy importante porque es en el marco del respeto a nuestras soberanías. La soberanía de Estados Unidos y la soberanía de México. Entonces, sí hay gente, y son los que escriben estos artículos en el New York Times, en otros medios, también mexicanos, que dicen, hoy vean, lean todos los comentócratas de hoy. Recibe la presidenta de México en una situación muy difícil en la relación México-Estados Unidos, está acorralada. Es lo que quisieran ellos, pero no es así. Tenemos un apoyo popular enorme y eso es porque somos un gobierno del pueblo, porque nunca vamos a traicionar al pueblo.
Entonces, es un buen programa el que se acuerda el día de hoy. Muy bien, Presidenta. Y en un segundo tema sobre la nueva integración de la Corte, Presidenta, pareciera que hubo un incidente en los protocolos para su recibimiento cuando visitó el edificio. Preguntarle si le explicaron algo los ministros al respecto, si fue una falta o ¿Por algo. qué dicen que hubo un incidente? Bueno, ahí regresando a lo de las columnas y lo que se vio que la comisión, no hubo como esta comisión de protocolo, de recibimiento. No, nunca se planteó así. No, el acuerdo era que llegaba sola, ellos ya iban a estar sentados en sus lugares, en el pleno de la Corte, y yo llegaba sola a la Corte. No hubo ni algún problema, ni alguna grosería, fue el acuerdo de que llegaba y subía sola al pleno de la Corte. Y por último, Presidenta, ¿qué le diría hoy con esta nueva integración de la Corte que usted ha mencionado? Que además había que saludar la bandera. Recuerden, cuando presidenta o presidente saluda la bandera, pues tiene que estar solo. Solamente cuando está secretario de la Defensa o Marina es un protocolo perfectamente determinado. Están en una fila, digamos, atrás para saludar a la bandera y subir, y estaban las y los cadetes. Por cierto, hoy en la tarde vamos a una ceremonia de clausura e inauguración de cursos de los cadetes. ¿Y qué le diría a los trabajadores del Poder Judicial que en el pasado inmediato estuvieron en resistencia precisamente a la reforma y pues ahora que tenemos una nueva integración? Pues que hay que cumplir la ley, ¿no? Trabajan en el Poder Judicial, son los primeros que tienen que cumplir la ley y la Constitución. Muchas gracias. Vamos. ¿Quién más? A ver. La compañera que creo que no ha tomado la palabra. Ella, sí. Sí. Buenos días, Presidenta. Claudia Reina, de aguaquemada.com, el portal del noreste, lostubos.com y la publicación cultural, revista Postdata. Le pregunto, Presidenta, ¿en el futuro utilizarán plataformas de comercio electrónico para los consumidores del café referente al Café Bienestar? ¿Podrían informar a los ciudadanos cuál es la calidad del producto frente a los competidores comerciantes a través de un estudio de la revista del consumidor? Sí, ¿quieres contestar? Gracias, Presidenta. Gracias por la pregunta. En nuestro planteamiento, como hoy informamos, ahora vamos a surtir a todas nuestras tiendas Bienestar, pero afortunadamente a través de las benditas redes sociales también se ha dado a conocer mucho nuestro producto y hemos visto muchísimo interés para también poder llegar a otros consumidores. Entonces yo creo que en algún momento, ya teniendo nuestra planta, pues podríamos nosotros llegar a más consumidoras y consumidores. Sí es importante recalcar que si nosotros podemos vender más, vamos a poder estar comprando más a pequeñas y pequeños productores de manera directa, sin intermediarios y a un precio justo. Y pues es parte de lo que ya venimos trabajando. Okay. Gracias. No, gracias. Una segunda pregunta, Presidenta. En el tema de infraestructura ferroviaria, los antiguos trenes de pasajeros llamados el Regiomontano y el Águila Azteca dejaron de operar durante el sexenio privatizador de Ernesto Zedillo. Sobre el nuevo tren de pasajeros que llegará hasta Nuevo Laredo, ¿ya tiene proyectado para cuándo se termine el proyecto, cuántas salidas se harán por día y en qué horarios? ¿Contarán con colchones, cama estilo Pullman, comedor, observatorio, bar y otros servicios? Le pedimos a Andrés que venga a dar toda la información. Se licitó un tramo ya del Saltillo Nuevo Laredo, que pasa por Monterrey, es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Está a mediados de este mes, se da el resultado de una segunda licitación que se hizo.
y el próximo año habría una tercera licitación. El objetivo es que el México-Nuevo Laredo, completo, Ciudad de México-Nuevo Laredo, quede listo en el 2029. Pero va a tener tramos pues ya en uso, por ejemplo el México-Querétaro, queremos inaugurarlo en el 27. Y también pues va a estar antes una parte de Saltillo a Monterrey. Esencialmente. Gracias, presidenta. Ya los detalles de cómo son los trenes y todo, pues ya le decimos a Andrés que venga. Gracias. Sobre el tema de detector de mentiras, pudiera preguntar a Miguel Ángel Elorza, ¿cómo salvaguardar los derechos de las audiencias en cuanto a claridad informativa, pluralidad, rendición de cuentas? Retomando un poquito el tema, ya se había mencionado, el periódico Reforma desinformó y no se han disculpado por una cena que no se llevó a cabo entre los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia en un restaurante de lujo. ¿Hace falta regulación y autorregulación? ¿Tienen derecho a desinformar y quedar impunes? ¿Quieres comentar, Miguel? Adelante. Gracias. Con su permiso, presidenta. Gracias por la pregunta, compañera. Están los derechos de las audiencias ya explícitos en la reforma que se hizo, están los derechos de la información y también están los mecanismos para que las ciudadanas, los ciudadanos, las audiencias podamos recurrir a nuestros defensores. Y una vez échate el detector ya. ¿Nos echamos? El detector. Creo que aquí tiene otra pregunta la compañera. Es otra pregunta, es directamente a la presidenta. Por último, presidenta, en una entrevista con Sabina Berman, el titular de la Agencia de Transformación Digital, Pepe Merino, aseguró que usted es una consumidora voraz y crítica de información. ¿Nos puede explicar en qué consiste esta voracidad? ¿Cómo se informa? ¿Cuál es el método de allegarse, consumir y digerir críticamente la información? Gracias, presidenta. Bueno, Belmont se encarga de enviarme 3 veces al día, ¿no? Un resumen de lo que sale en los medios, lo que sale en las redes y lo que dicen algunos comentócratas. 3 veces al día lo recibo. Normalmente saliendo de aquí pues desayunamos muy rápido, vamos a reuniones y hasta la hora del mediodía más o menos checo mi celular y ahí entro yo a ver algunas redes, a ver qué es lo que sale. Yo creo que Pepe más bien a lo que se refiere es que soy, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, que creo que ya se los había platicado. Cuando hicimos la licencia digital en la Ciudad de México, pues yo me metí a la computadora para poder sacar mi licencia digital. Acostumbro, muchos de los trámites los sigo haciendo yo de manera personal. Entonces, no podía sacar la licencia. Y entonces le hablé a Eduardo Clark, que estaba entonces en ese tema. Oye, Eduardo, no puedo sacar mi licencia. Y Andrés Layuz, ¿por qué no puedo sacar mi licencia? Pues porque su base de datos está en no sé dónde, porque es de hace tiempo. Pues sí, pero si yo soy una ciudadana cualquiera, pues tengo que, si ya anunció la jefa de gobierno que hay licencia digital, pues tenemos que tener la licencia digital, no importa en dónde esté la base de datos. Nos tardamos como 1 mes para poder sacar mi licencia. Pero, ¿a qué se refiere? Si ellos me dicen, ya está llave MX, bueno, pues me meto a sacar mi llave MX para ver si es cierto que funciona la plataforma. Que ya está el portal de toda la información y los trámites del gobierno en una plataforma. Pues no me espero nada más a que me informen, sino que me meto ahí a la computadora a ver si. Entonces yo creo que a eso se refiere Pepe, ¿no? Porque es importante, y no por mala fe de algún compañero del gobierno, sino sencillamente pues tiene uno que entrar como ciudadano a ver si realmente lo que uno está informando es tal. Entonces ahí yo creo que es donde él dice que
soy consumidora asidua. El otro tema, pues es que recuerden que yo me dediqué mucho tiempo a los números. Yo estudié física y luego estudié ingeniería en energía y estuve 20 años de profesora e investigadora de la UNAM, con sus periodos en donde también trabajaba en el gobierno. Entonces, pues mi mente está acostumbrada a tener un análisis rápido de los números. Entonces, pues soy muy crítica cuando me presentan una gráfica y digo, pero a ver esa gráfica, ¿por qué está así o estos datos? Tal vez a eso se refiera. Recibe su gobierno, presidenta, si me permite. Ah, sí, ayer nos enteramos, ¿verdad?, de un premio que nos dieron. Muchas gracias por el premio. Pues es al equipo un reconocimiento, ¿no? De la Federación de Agua y Medio Ambiente, ¿no? No lo solicitamos nosotros, ayer nos enteramos. Pues felicidades al equipo. Se está analizando, es parte de todos los que se están analizando. Ustedes saben que tiene un problema con la sustitución y se está trabajando tanto dándole continuidad al trabajo que hizo CONACYT y ahora la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación junto con SADER, trabajando en sustitutos de este. A lo largo del tiempo, pero ¿cómo va ese plan de sustitución? ¿Quieres comentar algo de cómo van? Con su permiso, presidenta, gracias por la pregunta. Efectivamente, hay un trabajo muy activo de científicos y científicas mexicanas, grupos de productores, para ir generando alternativas, incluso alternativas que no son químicas, sino agroecológicas, prácticas que evitan el uso de cualquier plaguicida, glifosato u otras. Y también la comunidad científica, buscando alternativas, ¿no es cierto?, que nos permita reemplazar este producto y otros. Y también debo decirlo, en el mundo hay mucha investigación para buscar sustitutos de este y otros productos. Eso le interesa a muchas otras naciones, no solo a México. Así que yo tengo bastante fe de que en el curso de un tiempo que no puedo decir cuándo, habrá productos disponibles en México y alternativas no químicas para ir avanzando, como dije al inicio, a una agricultura cada día más limpia y más segura. Gracias. Dale. Gracias, presidenta. Con permiso. Esta semana se reactivó el coro de desinformador en contra de la reforma al Poder Judicial y de la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con mentiras sobre la independencia de las y los ministros, quienes insisten en tergiversar intentaron socavar el mandato de 13 millones de personas que eligieron de manera libre. El éxito de la política económica de la Cuarta Transformación, que ha alcanzado récords de inversión extranjera, también ha sido blanco de mentiras en inglés y en español por medios mexicanos. Veamos el video de hoy. Falsos señalamientos de la pérdida de independencia del Poder Judicial, mentiras sobre la prohibición de importaciones de calzado y cifras falsas sobre la inversión extranjera son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El inicio de funciones del nuevo Poder Judicial desató una ola de desinformación con las siguientes narrativas falsas. A. Los resultados de la elección judicial fueron manipulados con acordeones. Morena y el gobierno repartieron masivamente acordeones para decir por quién había que votar, para que ganaran los que ellos querían. Y ganaron los que ellos querían. El origen, la forma en que llegan estas personas es fundamentalmente a través de una elección inducida por los acordeones.
¡Mentira! El 26 de agosto de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección judicial y rechazó las acusaciones que buscaban anular la elección, argumentando que no se demostró la existencia de irregularidades graves y determinantes. En particular, desestimó las denuncias sobre el supuesto uso de acordeones por parte de los votantes al considerar que las pruebas aportadas eran insuficientes y no tenían un valor probatorio pleno. B. El Poder Judicial ya no es independiente. Este martes, la Suprema Corte de Justicia cerró su ciclo como poder independiente. Nuestra democracia está bajo ataque. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como la conocemos, tuvo su última sesión, marcando el último clavo en el ataúd de nuestro sistema judicial independiente. ¡Mentira! La Constitución Política de México establece en su artículo 49 que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Además, mantiene el espíritu independiente del Poder Judicial en los artículos 94, 97 y 100 que reglamentan su estructura. C. El nuevo Poder Judicial arranca con 50% de improvisados. ¡Mentira! Los cargos del Poder Judicial electos que iniciaron funciones el 1 de septiembre cumplieron con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución, incluidos los de experiencia y conocimientos. Además, las 98 vacantes del Poder Judicial de miembros que decidieron no participar en la elección de 2027 y que han decidido renunciar o adelantar su jubilación serán sustituidos por secretarios en funciones designados a partir del sistema de concursos de oposición que se aplica desde 1995 y que no son funcionarios improvisados. B. En la elección judicial ganaron los candidatos de Morena. En la tarde-noche toma protesta la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que Morena pues prácticamente tiene a todas sus fichas colocadas en los tres poderes. Que ningún miembro del tribunal de la Suprema Corte de Justicia puede pertenecer a un partido. No se puede. Bueno, los 7 o los 9 son del mismo partido, Morena. ¡Mentira! Los perfiles de los aspirantes fueron seleccionados por comités evaluadores integrados por representantes de los tres poderes de la Unión, y para ajustar el número de candidaturas y garantizar la paridad de género, se realizó un proceso de insaculación previsto en la Constitución. Además, la reforma prohibió la participación de los partidos políticos en la elección judicial. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna, establece el artículo 96 constitucional. 2. El gobierno de México prohibió la importación de calzado. ¡Mentira! El gobierno de México no prohibió la importación de calzado. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo terminar con la importación de calzado bajo el esquema de importación temporal, el cual era utilizado para omitir el pago de impuestos a pesar de que estos productos eran integrados al mercado nacional. 3. La inversión extranjera directa en México solo creció 2% en el segundo trimestre de 2025. La presidenta lleva días presumiendo la inversión extranjera directa, solo que con los datos completos pues va a tener que bajarle 2 rayitas a su discurso triunfalista. Fíjese usted, las entradas de dinero crecieron 2%. ¡Mentira! La Secretaría de Economía explicó que la comparación que hace el comunicador es incorrecta, pues no se deben comparar cifras originalmente publicadas con cifras actualizadas. La inversión extranjera directa creció en 10.2% al pasar de 31.096 a 34.265 millones de dólares en los 2 primeros trimestres de 2024 y 2025 respectivamente. 4. La Ciudad de México enfrenta el sarampión sin vacunas. ¡Mentira! La Secretaría de Salud informó que actualmente la Ciudad de México cuenta con vacunas suficientes para toda la población. Además, reiteró que la vacunación es gratuita, segura y disponible en todas las unidades del sector salud de la entidad. Nadine Gassman, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, destacó que actualmente se está llevando a cabo una campaña de vacunación a través de kioscos desplegados en distintos puntos de la capital del país.
Gracias, presidenta. Gracias, nos vemos mañana.